que veamos el hilo de nuestra amiga Juliana Caxia, que justamente trata de explicarlo bien y con detalle para poder entender. Este 7 de julio, a las 10 horas de Ginebra y 15 horas de Perú, uno de los miembros de la misión del Perú en la ONU se presentará ante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos para, como bien lo dice su nombre, pasar una evaluación ante este organismo internacional sobre cómo ha avanzado el país en dicha materia. Este examen se pasa cada 4 años. Y el Perú debe responder ante todas las recomendaciones que han hecho los países miembros y dirá cuáles de estas recomendaciones acepta y cuáles no. Hemos revisado la documentación y hay varios puntos más que preocupantes en dichas recomendaciones. En su gran mayoría buscan cambiar nuestra legislación nacional, una vez más la ONU tratando de meterse en la política interna del país, además de promover agendas ideológicas. Para tomar este examen, el Consejo de Derechos ha recibido el informe del Estado peruano y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En resumen, de las comunicaciones de las partes interesadas sobre el Perú, que es un conjunto de entidades públicas y ONGs locales e internacionales, a ver a qué les suena eso, en su mayoría de izquierda. Sobre esta información, el grupo de trabajo elabora un borrador con un resumen del informe del Estado peruano y sus avances en materia de derechos humanos y recibe las recomendaciones, ¿no?, de otros estados. Este es un documento que vamos a analizar. Y ahorita vamos a abrir justamente ese documento, ¿verdad? Entonces, en total han sido recogidas 202 recomendaciones. Aquí algunos puntos que llaman la atención. Por ejemplo, hay países que piden que se modifique o derogue leyes en el Congreso. ¿Puede un organismo internacional pedir que alguien del Ejecutivo, quienes son los que la mayoría han ido a dar el informe del Estado mencionado, pase por encima de la independencia de poderes? Ya de arranque están tratando de sentarse en nuestra Constitución. Por ejemplo, 2 países, Noruega y Reino Unido, de los Países Bajos, piden que se derogue la ley 31498, que garantiza la calidad de los materiales educativos y otorga a los padres de familia, ¿no?, que el derecho de conocer y opinar sobre el material que reciben sus hijos en el colegio, porque en esos países el Estado es dueño de la educación de tus hijos, ¿no? Esto lo recogen de, por ejemplo, la opinión que dio la Defensoría del Pueblo en su informe, donde dice que literalmente la Defensoría del Pueblo observó como una amenaza la aprobación de la ley número 31498, que permitía la injerencia familiar en los contenidos. Por supuesto que tenemos el derecho, ¿no? Como así lo que dice la Defensoría del Pueblo es más importante que lo que ya decidió el Congreso. Hay 3 poderes en el Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Qué miércoles es la Defensoría del Pueblo ahí? Nada. Pero ahí están, ¿no? A la opinión de los padres se les llama injerencia familiar. En fin, también entre las recomendaciones se pide que se rectifique tratados internacionales, algunos de los cuales el Perú ya rechazó con los mecanismos constitucionales en el Congreso, como es el Acuerdo de Escazú. Ahí está, ¿no? También llama poderosamente la atención que se pide explícitamente que se garantice la permanencia de este tipo de salas arenas, ¿no?, al mando del Jurado Nacional de Elecciones, brindándole protección y garantías. Cabe resaltar que en la presentación del informe de Perú, como parte de la delegación, fue Salas Arenas. También 7 países piden que se despenalice o legalice el aborto bajo cualquier circunstancia. Finlandia, Estonia, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Islandia y Alemania. Es decir, esta injerencia de otros países en materia legal peruana no les importa. No les importa. ¿Por qué creen que en la observación del Ejecutivo del proyecto de ley de derechos del concebido se tomaba en cuenta lo que dice el Parlamento inglés? A mí, ¿qué miércoles me importa lo que dice el Parlamento inglés? ¿Cómo es posible que lo que diga Reino Unido termine siendo más importante que lo que se está discutiendo en el Congreso de la República y el Perú, por el amor de Dios? Es inaudito. Es inaceptable. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la ONU se quede en este país metiendo su nariz donde no le incumbe? Terrible. También hay mucho ímpetu en que se garantice los servicios de salud sexual y reproductivo, lo cual incluye el aborto en 6 ocasiones. Con lo cual, sumadas a las del punto anterior, son 13 recomendaciones a favor del aborto. 13. En un país donde acaban de aprobar el proyecto de ley de derechos del concebido, el 185. Hay 29 recomendaciones referidas al enfoque de género. El Perú tiene problemas más grandes que sus depravaciones, por el amor de Dios. 21 sobre políticas públicas y 8 sobre aprobar nueva legislación. Hay al menos 15 recomendaciones sobre derechos LGTB y trans. O sea, las prioridades del Perú de cabeza. De cabeza. Para tener una idea del sesgo ideológico, las recomendaciones que hacen sobre erradicación de la pobreza solo es una: agua y saneamiento. Y son 4 sobre vivienda, una seguridad alimentaria, una. No hay ni una sola mención a la seguridad ciudadana, cuando eso es lo que más importa acá.
Y claro, en la de agua y saneamiento no les importa en lo más mínimo el tema de SUNAS. ¿Dónde quedó el tema de los medidores? Eso no les importa, pero no tienen idea. Más les importa el tema del género, por el amor de Dios. 48 menciones al género, al menos la mitad de la discapacidad. La palabra hombre solo se menciona 6 veces y cuando lo hacen solo es en relación a la paridad o a la igualdad con la mujer. Solo hay una recomendación para promover la familia. ¿En qué momento se degeneró así la ONU? Pasó de los 80 a promover el Día de los Padres y las Madres a hacer esto. Esto es gravísimo. Hay varias recomendaciones para formar jueces en género de manera obligatoria, garantizar la formación obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos y policías en materia de derechos de la mujer e igualdad de género. Recomendación de México. Saca tu nariz del Perú, México. Llama la atención que hay al menos 27 menciones al tema de las protestas tras el intento de golpe de Castillo. Bien elocuente, por decirlo menos, son las menciones reiteradas a quitarle poder a la policía de las Fuerzas Armadas para prevenir el uso excesivo de la fuerza. Derogar la ley de protección policial, lo está pidiendo la ONU, que era lo que pedía hace años Amnistía Internacional. Esto es el colmo, que plantea problemas de derechos humanos en relación con la impunidad por el uso desproporcionado de la fuerza por agentes del orden. Es una recomendación de Finlandia. Formar a las fuerzas policiales y militares en estrategias de reducción de las tensiones y control antidisturbios. ¡Fuera! Adoptar las medidas necesarias para garantizar que el uso de la fuerza por las fuerzas del orden se ajuste a las normas internacionales. Y miren quién está recomendando esto. La República Bolivariana de Venezuela. ¿Con qué cara vienen a recomendarnos ellos cosas sobre derechos humanos, sobre uso excesivo de la fuerza? ¿Con qué cara? Seguir promoviendo campañas de sensibilización contra el uso, posesión y adquisición de armas. Garantizar el uso proporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad. Adoptar medidas para prevenir el uso excesivo de la fuerza por la policía a fin de que la población peruana pueda ejercer su derecho a la reunión pacífica y libertad de opinión y expresión. Australia. Perdón, ¿qué es esto? Lo importante aquí es saber qué va a decir el Estado peruano. Yo honestamente espero. Mire, ¿qué se va a hacer ante Escazú? Aquí está la lista de delegación que fue en enero a presentar el informe del Perú. Miren quiénes están ahí. Miren quiénes están ahí. Señor Jorge Luis Sanas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está, pues. Ahí está. Gracias, Juliana Caxia, por esa información. Entonces, eso es lo que yo quiero entender, ¿no? Miren lo que están pidiendo. Es una vergüenza. Y hay gente que dice, no, pero si tú te sales de la ONU, estás rechazando la paz. No, están tratando de meterse en mi país, imponer sus degeneraciones, sentarse en las prioridades de mi país. Yo sí quiero que ellos salgan de mi país, igual que las ONGs que promueven todas estas sandeces. Porque eso no es derechos humanos, eso es un capricho. Y no podemos permitir que se sienten en nuestra soberanía nacional. ¿En qué momento la Defensoría del Pueblo se volvió más poderosa que nuestra legislación, que nuestro Congreso, que nuestro Poder Ejecutivo? Están locos, están dementes si creen que lo vamos a permitir.